Ninguno hubiéramos sospechado nada si se va con él. Porque Sí, se va a llevar a su casa, pero pues si si va de paseo, si va a su casa. Si es que es de aquí. Igual que si yo me voy con una cría ahora mismo, pues igual, nadie va a pensar que yo iba a hacer una cosa así, por lo que no ha pasado con él. Los vecinos de Vistalegre, en Cartagena, no podían creerse la información que aparecía en los medios de comunicación hace tan solo unos días. Buenas noches, Inma Martín. Buenas noches, Alejo. Unos hechos que, aunque se hacían públicos ahora, ocurrieron a finales de mayo. La menor se encontraba jugando en un parque cercano a su casa cuando, al parecer, un coche se acercó y llamó su atención. Tras una breve conversación, la niña se montó en el coche. El presunto agresor la llevó hasta la ermita de un pueblo cercano y abusó sexualmente de ella. 2 horas después volvió a dejarla en el mismo parque donde comenzó todo. La noticia corrió como la pólvora entre los habitantes de Vistalegre. Todos conocen al presunto agresor, pero nadie puede creerse lo que ha sucedido. Desde primera hora de la mañana la noticia volaba por las calles de esta pedanía cartagenera. Primero yo lo escucho esta mañana y digo, ¿Ñaño? O el hermano. No, es Ñaño. El presunto agresor era muy conocido por todos en el pueblo y aun confirmando su detención seguían sin poder creérselo. No se me puede sacar. Nosotros aquí hemos estado jugando a la petanca con nosotros y no ha tenido nada de conflictivo ni nada. En las fiestas ha sido el primero que ha estado siempre colaborando en todo. Es que es tan raro. Tras la denuncia de los hechos, la Guardia Civil comenzó una investigación para encontrar al agresor, una búsqueda que llevó hasta el vehículo de este querido vecino. Tuvieron los secretas hace 3 o 4 días ahí en su casa. Estuvieron echando las fotos al coche blanco por dentro y por fuera. En el coche han tenido que encontrar algo, alguna huella o algo, pues, y se fueron. Y entonces ellos vinieron a por él. Una detención que en este pequeño pueblo de 1000 habitantes no ha dejado indiferente a nadie. Algunos intentan buscar justificación a tales actos, otros no quieren ni imaginarse la escena, pero todos tienen muy claro cuál debería de ser el resultado de todo esto. Yo no lo perdono, ni a él, ni a un hijo mío, ni a nadie. No. Las criaturas hay que respetarlas, habiendo muchas mujeres, muchos hombres. Y, hombre, si la ha hecho, desde luego que la pague. Lo siento, pero yo tengo nietas también de 2 o 3 años y eso me se clavaría en el alma. Pero si es verdad que le demuestran que ha sido a él, pues, lo siento por él. Casi nadie en el pueblo conocía a la menor agredida, ni siquiera sabían cómo habían ocurrido los hechos, unos detalles que acabó explicándonos una persona allegada de la menor. La niña vio al hombre con el coche con las puertas abiertas, con la ventanilla bajada y él le preguntó, ¿has visto a mi amiga? Y entonces, pues conforme le preguntó, él la cogió y la metió en el coche. Como que le dijo, sí, yo te llevo. Sí, que yo sé dónde vive, yo te llevo que sé dónde vive. Y ella se montó porque le conocía, porque No le conocía, fue una ignorancia de la cría. O sea, que solo se la llevaron unas cuantas horas. Sí, como un par de horas. Y luego ella volvió a casa y os lo contó, ¿o cómo? Ella las dejó él donde mismo la cogió y la niña fue corriendo a su casa a contárselo a su madre. Lo que pone en el periódico coincide todo, más o menos. Lo único que no coincide es con lo que la niña fue violada, que la niña no fue violada. La niña se defendió porque la niña es muy fuerte y la niña muy madura y la niña se defendió. Y él, cuando vio que la niña se defendía, la cogió, la subió en el coche otra vez y la trajo a donde mismo la había cogido. Al parecer, los progenitores de la niña están separados y la menor estaba en esos momentos viviendo con su madre. Actualmente la niña se encuentra viviendo con su padre y Código 112 ha podido hablar con ellos. Al ser una persona del pueblo, conocía las amistades de la niña y le dijo que había una amiga de ella que estaba muy mala, que la convenció de esa manera para que la niña pues, se acercara al vehículo y pudiera hacer lo que hizo. Yo me entero a los 3 días, soy informado a los 3 días por una fuente, ni la madre de la menor ni nadie me había informado de que esto había pasado. Según fuentes de allí del pueblo, me comenta que la niña en muchas ocasiones siempre estaba sola desde el mediodía hasta altas horas de la noche. Y después de esto fue cuando pusimos una denuncia, a lo cual la han archivado y vamos a ver si se puede reabrir otra vez el caso para ver que la niña no se encontraba en buenas condiciones en el domicilio de la madre. La niña tiene miedo de que que este señor vuelva a hacerle daño, porque al ser este individuo, ser vecino de la madre, pues tiene bastante miedo.
Ahí veían al padre. Desde Código 112 hemos optado por tapar su rostro. Aunque él nos hablaba de manera consentida y voluntaria, hemos querido que prevalezca, sobre todo de manera sagrada, la protección a la niña, porque es la que verdaderamente es víctima en estos casos, al margen de las versiones que quieran dar todos estos hechos. Y a ese respecto, por ejemplo, siguiendo y analizando este caso, habría que puntualizar que aquí, al parecer, lo que sufrió la menor son tocamientos. Efectivamente, no hubo una penetración en sí, el acto no llegó tan lejos. Es lo que la llegada de la menor, la que hablaba en un principio, es lo que nos quería puntualizar siempre. No hubo penetración. Ella decía que no había violación, porque se pensaba que hablábamos de una violación al hablar de abusos sexuales, pero los abusos son, pues, tocamientos, besos no consentidos por una de las partes. Lo que sí estaría claro en todo caso es que el detenido y su vehículo sí son claramente los involucrados en este caso. Efectivamente, como decía, uno de los vecinos había visto a algunos de la secreta, de la policía secreta, investigando y analizando el vehículo del presunto agresor. Todo esto viene por unas declaraciones que hace la menor en la Guardia Civil, en las que detalla una serie de objetos y unas circunstancias dentro del coche que hacen que efectivamente, una vez que se analiza el coche, todos esos objetos que la niña decía, pues estaban allí dentro. Pues ahora ya solo queda ver cómo sigue el proceso y esto concluye seguramente en un juicio y a saber qué condena será la que finalmente se lleve este señor, si así lo dicen las pruebas. Estaremos muy pendientes del tema. Son imágenes de uno de los robos cometidos en el último mes en Bullas. Ahora la Guardia Civil ha detenido a 3 personas por su presunta vinculación con estos hechos. Además, a uno de ellos se le atribuye también un delito de tráfico de drogas. Robos en viviendas, en comercios y hasta en el hogar del pensionista, que ya contamos hace al menos 2 semanas aquí en Código 112. Así es. Durante esta operación se han realizado varios registros en diferentes viviendas de Bulla y Ceejín. En ellos, la Benemérita ha incautado diversos objetos que vamos a analizar con nuestra lupa. Entre los objetos incautados por la Guardia Civil había una pistola eléctrica y 2 de aire comprimido, además de numerosos aparatos electrónicos como tablets, teléfonos móviles o videoconsolas. También han encontrado varias dosis de cocaína, sustancias de corte y una balanza de precisión. Pero lo que más nos ha llamado la atención es esto: bolsas de gominolas, caramelos e incluso aceitunas. Todo robado. Gominolas entre los objetos incautados, un hecho curioso además de anecdótico, tratándose de expertos en este tipo de delitos. Pero ¿sabes qué no estaba entre esos objetos? ¿Qué? La sepia que robaron en el hogar del pensionista. Otras víctimas sí que han tenido más suerte y han podido recuperar algunos de los objetos que les sustrajeron en los robos de los que les hablábamos hace 2 semanas en Código 112. Los vecinos de Bullas estaban alarmados ante tanto robo. En Bullas hay muchos robos, hoy por hoy. Un pueblo tranquilo que era y la verdad que hay muchos robos. Pues ahí un poco más adelante le robaron una moto. Y ya el domingo hubieron por lo menos 3. Y no era para menos, los cacos accedieron a este bar varias veces en menos de una semana. Y los 3 robos han sucedido en la misma semana. Empezaron el domingo y ya pues, a lo mejor martes y sábado o cosas así. Cualquier elemento era susceptible de ser robado. Una sepia que tenía ahí el del bar para arreglar para ese día, también se la llevaron. Aunque no todo entraba dentro de la lista de deseos de estos amigos de lo ajeno. Pues a ver que los que entraron no les gusta el jamón, porque había un jamón grande ahí en la puerta y no se lo llevaron. Delitos que han terminado con final feliz. En algunos de estos robos entraron a través del método del escalo. La semana pasada uno de nuestros invitados explicó en qué consistía esta técnica. Y de aquí se subieron ese tejado y se tejaba esa ventana. Y esa ventana está la habitación, que fue justo donde entraron, y ya vino su hermano, el que había abierto la puerta primero. Sí. Y se ve que estaban por arriba, y él vino, sacó a los perros y se ve que justo en ese momento los que se fueron. En este caso, por ejemplo, entraron por la ventana aquí, a no ser que hayan dejado moscas, estaríamos hablando también de que no habría un robo con fuerza. Sí, robo con fuerza porque hay robo con escalamiento. O sea, en este caso han subido más de 1 metro. Por escalo, sí. Claro, han subido más de 1,5 metros
que es lo que la jurisprudencia viene considerando. O sea, lo que la jurisprudencia, vamos a ver, una cosa es que uno tenga un pequeño seto y el ladrón pegue un salto, y otra cosa es que yo haya puesto elementos suficientes como para impedir que alguien entre y alguien haya tenido que forzar el escalamiento. Operación Espinacas, pero lo encontramos gominolas. ¿Por qué ese nombre? Pues el nombre es un tanto peculiar, tiene relación con uno de los cabecillas que estaban vinculados a la operación. Al parecer, uno de los implicados, el cabecilla, al parecer, se le conocía por el Popeye. Y de ahí... Efectivamente, a partir de ahí supongo que la Guardia Civil ha ido relacionando y ha llamado a la operación Espinacas. Bueno, así hemos encontrado esa señal, ese vínculo para saber ese nombre. Gracias. Los hechos ocurrieron hace casi 4 años en el cementerio de Lorquí. Una persona de identidad desconocida profanaba la tumba de una menor de 3 años fallecida en 2009. La Guardia Civil comenzaba una investigación en la que hallaron unos restos biológicos. Ahora se ha descubierto quién fue el profanador. Casi 4 años después de la profanación han descubierto quién fue o quién pudo ser el autor de esos hechos. Exactamente, la menor, como ya hemos dicho, falleció en 2009 y 4 años después profanaron su tumba. Sus padres aún se emocionan al recordar la temprana pérdida de su hija y el terrible hecho que sucedió después. 2 trances muy difíciles de asimilar en tan poco tiempo. Lo pasamos muy difícil cuando falleció mi hija y volver a saber que alguien se robó los restos de mi hija, pues fue algo muy duro para nosotros, volver a revivir otra vez y la verdad que pasarlo mal, porque no sabíamos quién lo había hecho y por qué lo había hecho, más que nada. El suceso conmocionó al pueblo ilorcitano y no era para menos. La tumba de una niña de 3 años había sido mancillada y su cuerpo robado. Agosto de 2013. Estos padres fueron a visitar la tumba de su pequeña hija cuando descubrieron algo aterrador. Yo siempre le iba a visitar a mi hija y cuando le fuimos a ver que estaba ese hueco allí vacío. Alguien había destrozado la lápida de la menor y se había llevado la urna con sus restos. La Guardia Civil encontró restos biológicos en el lugar de los hechos, como esta gota de sangre y enlazada utilizada para romper el nicho. Nos llevaron a todos a la Guardia Civil, a los vecinos, a nuestros paisanos de aquí, mira, que el ADN, pues y no fue mucho, hace 1 año por ahí llegaron las pruebas de Madrid, que no era ninguna. La investigación se paralizó hasta hace unos meses cuando al introducir las huellas de un nuevo preso en la base de datos saltó la coincidencia genética entre ambos casos, una noticia que han recibido sus padres con satisfacción. Me siento contenta de saber que le han cogido a esta persona. Ahora podrían estar más cerca de saber dónde están los restos de su querida hija. Aún no saben dónde están los restos de su hija fallecida, pero al menos ya podrían saber quién fue quien lo hizo. Según los últimos datos de la investigación, la profanación la realizó un vecino de Lorquí, que vivía cerca del cementerio, el mismo que fue detenido el pasado mes de septiembre por otro delito. Al registrar al detenido en la base de datos, la Benemérita descubrió que sus muestras biológicas coincidían con las obtenidas en la escena de la profanación. El presunto profanador, conocido como el Cobra, entraba en la cárcel, pero por otro delito muy diferente, un homicidio. El odio que profesaba el agresor hacia su víctima era conocido por todos. Me molestaba a todos los marroquíes. Su problema es contra los marroquíes, siempre lo ha dicho. Las disputas eran continuas. Algunos vecinos tuvieron que marcharse del edificio por miedo a un ataque. Yo salí de ahí porque tenía miedo, si me sacaba cuchillos, entonces yo tenía 2 niños pequeños y tenía que salir. Y al final cumplió sus amenazas. El 1 de septiembre entró en la vivienda del joven marroquí y acabó con su vida. Está la tía en el suelo tirando sangre con 2 puñaladas, una al lado del corazón y una en los pulmones. Y sale con toda la sangre fría diciendo ya ha hecho lo que quería. Pocas horas después era detenido y puesto a disposición judicial.
Claro, durante la investigación de lo que fue la profanación se tomó muestras a todo el barrio, pero no coincidía ninguna con la que aparecía en la tumba, y ahora sí. Efectivamente, es lo que nos contaba el padre de la menor. Cogieron pruebas de ADN por los restos biológicos hallados en la profanación, tanto a amigos, a vecinos, porque no entendían quién podía albergar tanto odio o tanto el motivo sufrimiento de ese robo y esa profanación. Efectivamente, quién podía haber sido quien había hecho un acto tan cruel. Y hace un año justamente llegaron las pruebas de Madrid. La profanación fue hace 4 años y ninguna de las pruebas que se habían recogido entre su entorno daba un resultado positivo. En cambio sí coincidían con el del otro suceso, ese homicidio ocurrido en septiembre de 2016, en el que al Cobra, al parecer, sí se le pudo tomar un resto biológico y coincidía con el otro. Efectivamente, a esta persona se le realizaron sus respectivas pruebas de ADN porque estaba vinculado a un homicidio y al parecer al entrar sus datos en la base de datos de la policía, de la Guardia Civil, saltó el aviso de que esos restos biológicos del Cobra coincidían perfectamente, al 100% prácticamente, con los restos biológicos obtenidos en las pruebas de la profanación. Ahora solo faltaría, que si no al menos no puede explicar por qué lo hizo, si explique dónde están esos restos para que estos padres puedan llorar a su hija. Efectivamente, a ver si por fin, después de 4 años de sufrimiento y otros 4 años sin tener el cuerpo de su hija o sin saber dónde está, puedan al menos dentro de poco volver a velarla. Pues estaremos muy atentos, como también estamos atentos, o lo están en otros sitios, a un dato muy problemático, y es que 3 de cada 4 estudiantes entre 14 y 18 años consumen alcohol. El asunto preocupa mucho y, por ejemplo, en Totana se han puesto manos a la obra.